Cuando una persona se coloca bajo los rayos del sol, siente que está recibiendo calor, y esto ocurre porque el sol está radiando energía, la cual es transferida al cuerpo de la persona. Casi toda la energía que recibe la Tierra desde el exterior es la energía producida por el sol, y la energía transferida es una forma de radiación electromagnética. La radiación electromagnética se desplaza mediante ondas electromagnéticas, que son oscilaciones de los campos eléctricos y magnéticos relacionados entre sí y que viajan a la velocidad de la luz. Estos campos son perpendiculares entre sí, tal como muestra la figura. Las oscilaciones tienen las siguientes propiedades. Aquí se muestra la figura. Longitud de onda, lambda, definida por la distancia entre picos sucesivos medidos en un tiempo fijo. La frecuencia, que es el número de ciclos por segundo en un punto fijo. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, c. En el gráfico es la velocidad de la luz, que es aproximadamente de 300.000 kilómetros por cada segundo. La relación entre la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia está dada por c igual a lambda por f. De tal forma que conociendo la frecuencia de una onda electromagnética, podemos saber su longitud de onda y viceversa. A veces se utiliza la frecuencia, por ejemplo, cuando se habla de estaciones de radio, se dice que una estación transmite a 100 MHz y otras veces se habla de longitud de onda. Por ejemplo, se dice en el caso de la luz que el espectro visible que puede captar el ojo humano se encuentra entre 0.4 y 0.7 micrómetros, mientras que el modelo de onda es más apropiado para describir cómo la radiación se propaga a través del espacio, ya que es bastante similar a la propagación de las ondas sonoras. Y a las ondas producidas por una piedra en un estanque, sin embargo, cuando las ondas electromagnéticas interactúan con la materia, es adecuado utilizar el modelo de partículas por la cual la radiación electromagnética es emitida en unidades discretas, llamadas cuantos o fotones. La teoría cuántica de Planck establece que la energía de un fotón puede ser descrita por si E es igual a h por f, donde E igual monto de la energía en joules, h igual constante de Planck, que es igual a 6.626 por 10 menos 34 joules segundos, y f igual frecuencia de la radiación. El espectro electromagnético muestra las diferentes manifestaciones de la radiación electromagnética para diferentes frecuencias. Para longitudes de ondas largas, bajas frecuencias, las ondas electromagnéticas son usadas en las radios. Longitudes menores se utilizan en la televisión y aún más pequeñas en los microondas. Conforme las longitudes se hacen más pequeñas, ingresamos a la zona de infrarrojos. Aún más pequeñas constituyen la zona de los rayos X, utilizadas en las radiografías. Todos los cuerpos que se encuentran a una temperatura mayor del cero absoluto, es decir, 0 grados Kelvin, emiten radiación. La ley de Wien, que ha sido obtenida en base a una serie de observaciones, establece que la longitud de onda de la radiación está relacionada con la temperatura del objeto. En este caso, lambda sub m igual a watts sobre T, donde lambda sub m es la longitud de onda de máxima intensidad en micrómetros. W es la constante de Wien, igual a 2.897 micrómetros grados Kelvin. T es la temperatura en grados Kelvin. Así, mientras más baja es la temperatura, más larga es la longitud de onda.
Esta ecuación explica por qué a altas temperaturas la radiación alcanza el rango visible, empezando por ejemplo con el color rojo de una hornilla eléctrica, pasando a la combustión azul de las cocinas a gas, hasta el color blanco del Sol. Veamos el primer ejemplo, que es un cuerpo que está a una temperatura de 660 grados Kelvin, o su equivalente de 387 grados centígrados, que es una temperatura de un horno bastante caliente. Se puede observar que la intensidad es baja y que el pico de la longitud de onda se encuentra entre 4 y 5 micrómetros. Aumentando la temperatura a 1515 grados Kelvin. Esto corresponde ya a hornos de fundición. La intensidad es mayor. El pico de la longitud de onda se encuentra a 2 micrómetros y hay una parte de la curva que se encuentra en el rango visible, teniendo un mayor componente en el color rojo. Por esta razón, objetos a esta temperatura ya muestran un color rojo visible. Cuando se alcanza la temperatura del Sol, es decir, 5700 grados Kelvin, se puede observar que el pico de la longitud de onda se encuentra dentro del rango de la luz visible. Y no es coincidencia que el ojo humano y los de muchos animales se hayan vuelto más sensibles en ese rango, es decir, entre 0.4 y 0.7 micrómetros. Por otro lado, si vemos el pico de longitud de onda para temperaturas más terrestres, encontramos que para una temperatura de 300 grados Kelvin, equivalente a los 27 grados centígrados, el pico de longitud de onda se encuentra cerca a los 10 micrómetros, es decir, es mucho más largo que para la temperatura del Sol. Existe otra ley que relaciona la cantidad de energía radiada con la temperatura y esta es la llamada ley de Stefan-Boltzmann. F igual a sigma por la temperatura a la cuarta potencia, donde F es la potencia por metro cuadrado dado en watts por metro cuadrado o joules por segundo por metro cuadrado. Sigma es la constante de Boltzmann, igual a 5.67 por 10 a la menos 8 watts por cada metro cuadrado, grados Kelvin a la cuarta potencia. T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. Esta ley dice que conforme la temperatura aumenta, la energía radiada por el objeto por segundo y por metro cuadrado aumenta exponencialmente con la cuarta potencia de la temperatura. Esto significa que si un objeto duplica su temperatura, la cantidad de energía radiada no va a ser el doble de la energía inicial, sino 16 veces más. Por eso, si consideramos el caso de la Tierra, la atmósfera superior se encuentra a una temperatura de 255 grados Kelvin, equivalente a menos 18 grados centígrados y de acuerdo a la ley de Stefan-Boltzmann, radia alrededor de 240 watts por metro cuadrado, en tanto que ese metro cuadrado en el Sol radia alrededor de 64 millones de watts por metro cuadrado, es decir, 64 megawatts de potencia. Por comparación, la central hidroeléctrica de Chacya, que se encuentra en la provincia de Pachitea, Huánuco, tiene una potencia de 456 megawatts, es decir, con 7 metros cuadrados en el Sol podemos generar tanta potencia como la central hidroeléctrica de ese lugar. Recuerde la diferencia entre la energía radiada por el Sol y la Tierra, porque estos valores son muy importantes para comprender el clima y la temperatura de la Tierra.